FM 104.3, La Hormiga, radio comunitaria. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. La Asamblea Lesbo-Transfeminista Rosario publicó el documento Niñeces y Adolescencias bajo ataque, que viene sumando adhesiones de diversas organizaciones e instituciones preocupadas por el intento de instalar una narrativa de que existen muchas falsas denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, cuyos padres denunciados serían en realidad víctimas. Esto no es casual, se da en el marco de una ofensiva de la derecha que opera a través de las redes sociales, influencers, cuentas falsas y notas pagas en los medios de comunicación, donde buscan deslegitimar a las víctimas y proteger la impunidad. Que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. Desde Radio La Hormiga conversamos con Fernanda Felice, licenciada en fonoaudiología, docente universitaria, dedicada al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Dice la escritora Graciela Montes que lo que hace que la infancia sea infancia, lo que la define, es la disparidad, el escalón, la bajada. Adulto-niño, grande-chico, maestro-alumno, el que sabe y el que no sabe, el que puede y el que no puede, lo desparejo, una relación irremediablemente marcada por la hegemonía. Esa disparidad se vuelve extrema cuando algunas personas adultas se arrogan el poder de quitarle derechos a las niñas y a los niños. Por ejemplo, cuando, bajo el lema "con mis hijos no te metas", exigen que no se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral, que entre sus objetivos se propone prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, promover la construcción de vínculos libres de todo tipo de violencia, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, prevenir el abuso sexual infantil. ¿Quiénes podrían estar en desacuerdo con esta ley? ¿Quiénes tienen miedo de que las infancias aprendan a cuidar su cuerpo? ¿Quiénes tienen miedo de que las niñas y los niños encuentren un espacio de escucha y se animen a denunciar situaciones de violencia y abuso sexual? En el mismo sentido, unas semanas atrás, la periodista Sonia Tese escribe una nota en Página 12 que se titula "De la televisión al Congreso, cómo se construye la sospecha sobre las denuncias de abuso", a partir del caso de 3 profesionales rosarinas que se vuelve plataforma para una nueva ofensiva legislativa de Carolina Lozada, que busca reinstalar el proyecto para agravar el falso testimonio. ¿Quiénes están detrás de esta estrategia mediática que pretende convertirse en ley para silenciar a las profesionales que cuidan a las infancias y callar las voces de las niñas y los niños que son víctimas del abuso sexual infantil? La psicóloga Liliana Paulucci nos ayuda a encontrar algunas respuestas cuando nos explica que el abuso sexual infantil es antes que nada un abuso de poder, y su característica fundamental es la seducción, la manipulación del vínculo de confianza que el niño o la niña tienen con el agresor, la imposición del silencio, el secreto y la revelación tardía. Además, Liliana nos recuerda que pocos agresores son condenados, que los tribunales protegen mejor los intereses de los adultos que los derechos jurídicos de la niñez, sin contar que el secreto del abuso sexual infantil impuesto por los abusadores suele mantenerlos a salvo por largo tiempo y muchas veces los protege para siempre. Claro está que no es sencillo para quienes son niñas y niños denunciar semejante dolor, por diferentes motivos. En primer lugar, porque no cuentan con los mismos recursos simbólicos y lingüísticos que las personas adultas para poner en palabras las situaciones de abuso padecidas. Y sobre todo, porque desde pequeños y pequeñas les hemos enseñado y han aprendido que la familia es sagrada. Sin embargo, las estadísticas muestran que los abusadores son personas conocidas por las infancias, padres, abuelos, tíos, familiares o personas cercanas a su familia.
Por eso sería bueno que podamos confirmarles a las infancias que todos los vínculos se construyen, que todas las personas adultas tenemos la responsabilidad de crear lazos respetuosos para criar, educar y acompañar. Sería bueno que les aseguremos que las familias no dañan, que las familias cuidan y aman, que si un padre, un abuelo, un tío, una madre o un afecto les provocasen daño, entonces no son familia. De este modo, las niñas y los niños quizás consigan confiar en nosotras y nosotros, porque lo intocable, lo sagrado, es la infancia. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. También desde Radio La Hormiga sumamos la voz de Magalí Besón. Ella es psicoanalista, docente y supervisora clínica de la Dirección de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, con muchos años de experiencia en el primer nivel de atención. Hola Carlos, hola a toda tu audiencia de esta querida radio. Ante todo te agradezco la convocatoria a pensar junto con ustedes este tema tan delicado que se desprende de esta nueva embestida, podríamos decir, de algunos sectores que ya vienen planteando ataques, digamos, al colectivo de las psicólogas comprometidas con las situaciones de niños víctimas de abusos y de mujeres también objeto de violencia de género. Bueno, estamos refiriendo lógicamente a algo que está, digamos, circulando mediante noticias pagas en los medios de comunicación como campaña de falsas denuncias que involucraría la denuncia concretamente a psicólogas que están comprometidas en el acompañamiento, en el trabajo clínico con niñas y niños víctimas de abusos y con mujeres, madres en muchos casos de estos niños también víctimas de violencia de género. Esto por supuesto tiene una historia, ya lo sabemos, no es nuevo, digamos, hoy les toca a las psicólogas, le toca a nuestro colectivo. Yo soy integrante de la Red Federal de Psicólogas contra los Maltratos, las Violencias y los Abusos en el ámbito PSI. Y soy testigo directa de, digamos, la situación de apremio que están viviendo muchas compañeras que tienen el coraje de acompañar a estas niñas y a estos niños a partir de la respuesta organizada, podríamos decir, en este caso de parte de quienes son progenitores acusados, pero también de todo un sector, digamos, del sistema judicial que involucra no solamente actores institucionales, sino también a abogados que históricamente se dedican al asesoramiento y defensa de progenitores acusados de abuso. Decía que esto tiene un antecedente. El doctor Carlos Rosansky publicó recientemente en la revista La Tecladeña un artículo que los reseña muy bien y que podrían sintetizarse en una suerte de secuencia que comienza con la acusación hacia los mismos niños, ¿no? Bajo la idea de los niños mienten, que es seguida por la acusación y el ataque a las madres que cuidan o escuchan y creen en estos niños, planteando que estas madres estarían sembrando, digamos, implantando recuerdos o representaciones o ficciones ligadas a posibles escenas de abuso, digamos, por parte de los progenitores hacia estos niños, y que deriva finalmente en esta idea de las psicólogas mienten, las psicólogas realizan informes falsos. Que te vienen a asustar. En este punto es menester aclarar que más allá de la calidad del informe que pudiera haber, si quisiéramos poner incluso esto en duda, estos informes no tienen carácter vinculante, es decir, no son los informes que directamente derivan en la sentencia que dictamina el juez. El juez es fundamentalmente el responsable de poder dictaminar la calidad de la prueba dentro de la cual está incluido el informe psicológico, con lo cual ya empezamos a partir de este datito a desbaratar, digamos, la legitimidad de esta campaña, ¿no? Esta campaña que podríamos bien definir como un mito.
¿por qué el ataque a las psicólogas? Nos podemos preguntar, ¿no? Necesariamente nos tenemos que preguntar, ¿por qué este ataque a este colectivo? No solamente a las psicólogas individuales, puntuales, que pueden ser denunciadas por supuestos falsos informes. Las psicólogas y los psicólogos, aunque somos mayoría mujeres, a que nos sensibilizamos por estas cuestiones o acompañamos prácticamente estas cuestiones, tenemos herramientas para poder detectar los efectos de los abusos y de los maltratos. Muchas veces estos acontecimientos tienen un impacto traumatizante en quienes los padecen, por lo que no es la palabra el vehículo privilegiado que permite el rescate de estos efectos. La posibilidad de leer indicios en acciones, en silencios, en miradas, en dibujos y en juegos los tienen las psicólogas, y las psicólogas fundamentalmente con orientación psicoanalítica. De forma que no es extraño entonces que este ataque se esté produciendo hacia el colectivo de las psicólogas que trabajan con estas situaciones. Los secretos que hacen mal no se tienen que guardar. Los secretos que hacen mal. Conversamos también con Julia Giordano. Ella es abogada, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y representante de una de las psicólogas denunciadas en la ciudad de Rosario. Buenas tardes a toda Radio La Hormiga y la audiencia. Soy Julia Giordano, abogada y representante de una de las psicólogas que ha sido denunciada por los supuestos falsos informes. Es una causa que todavía no conocemos en profundidad porque no hemos tenido acceso al legajo fiscal, pero sí conocemos en parte cuáles podrían ser los hechos denunciados a partir de la información que muchas de nosotros conocemos a través de los medios de prensa y a través de lo que han expuesto los diversos denunciantes y padres de los niños que han sido víctimas o cuyas denuncias se han recibido como víctimas de abuso sexual. Por supuesto que nos preocupa profundamente este tipo de denuncias y sobre todo la mediatización de este tipo de denuncias, porque entendemos que en los hechos lo que tiene como consecuencia es una generación de temor, de miedo en la sociedad en general respecto de la posibilidad de seguir denunciando estos hechos que sabemos cada vez más, tenemos más claro que no solamente ocurren, sino que la magnitud y la amplitud de estos hechos en número y en gravedad cada vez es mayor, sino también que posiciona a las profesionales y los profesionales que trabajan con estos temas en una situación casi de coacción para seguir trabajando. Por supuesto que de ninguna manera esto produce más posibilidades de trabajo y de reparación, sino todo lo contrario, sino que hay una total autolimitación, diría yo, por parte de los profesionales en no querer aceptar estos casos, en tratar de cuidarse por las consecuencias legales que pueden tener sus afirmaciones en los informes o el hecho de dar a conocer las situaciones que pueden ver en sus consultorios, en los espacios de atención públicos y privados. Con lo cual es preocupante también en el lugar de desprotección en el que se deja a las infancias en este sentido, en tanto no contarán con adultos y adultas que puedan ni denunciar los hechos por miedo a sufrir como represalia una denuncia por falsa denuncia, y por parte de los profesionales de sufrir como represalia una investigación, una persecución penal con la gravedad que ello tiene por supuestos falsos informes o por haber actuado acorde a lo que en definitiva la ética profesional y el deber legal les obliga a hacer. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Para terminar vamos a escuchar a Lucrecia Aranda,
militante feminista, integrante de esta asamblea lesbo-transfeminista Rosario. Hola, buenos días a toda la gente de la Pocho Leprati. Agradecemos la posibilidad de este espacio. Desde la Asamblea Lesbo-Transfeminista de Rosario queremos denunciar que se está llevando adelante una campaña en los medios de comunicación que busca desinformar a la población para instalar la idea de que las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias son falsas y que los varones denunciados son en realidad las víctimas. Esto realmente, esta idea de que hay una cantidad de mujeres yendo a denunciar falsamente a los varones para vengarse es realmente de una falsedad absoluta. Y esto hoy, en una nota muy importante en el diario La Capital, el Observatorio de Violencia de los Ministerios Públicos, integrado por fiscales y funcionarios de todo el país, expresan su preocupación por esta supuesta masividad de denuncias falsas que no existen. Quisiera compartirles que la jefa de los fiscales acá en Santa Fe dio un informe en la legislatura santafesina la semana pasada, en el cual contó que durante 2025 se registraron casi 5.000 ingresos por delitos contra la integridad sexual en la provincia de Santa Fe. Y eso representó un aumento del 31% de las denuncias respecto de 2024, y lo atribuyó a que cada vez más personas se animan a denunciar. Y que de eso 3.683 casos avanzaron a la investigación penal preparatoria. Quiere decir que había suficientes elementos en la denuncia presentada para avanzar en la investigación. Sin embargo, solo terminaron en condena el 7,1% y fueron desestimados o archivados el 81,7%. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué eran denuncias falsas? No, porque no se pudo probar, porque los estándares probatorios son tan altos, sumado a los tiempos de investigación y a los recursos que muchas veces disponen las fiscalías, que hacen que no sea posible probar el abuso. Y acá hay que contar algo acerca del abuso sexual infantil. El abuso sexual, sobre todo cuando es en niños pequeños, pero en niños más grandes también, no siempre deja marcas muy visibles en el cuerpo. Hay que saber escuchar, es un delito muy complejo que ocurre en secreto, en la intimidad de los hogares, que muchas veces lleva mucho tiempo, que el chico o la chica que está sufriendo esto ha ido pasando por todo un proceso. Primero fue o seducido o comprado, fue quedando entrampado en esa relación abusiva y está amenazado o siente vergüenza o se siente culpable o lo han amenazado con algo que le va a pasar a su mamá, a sus hermanitos. Muchas veces su madre también es violentada. Entonces es terriblemente difícil denunciar y por eso son tan importantes los testimonios que aportan la maestra que pudo escuchar a esa nena en el aula, lo que la nena le pudo contar, la trabajadora social del centro de salud que hizo una visita, detectó, vio, el médico, la médica pediatra que detectan infecciones reiteradas que podrían ser compatibles con otros signos en el cuerpo que podrían ser compatibles con un abuso y que advierten y que abren la investigación. Muchas veces son esas denuncias, esos signos los que empiezan el proceso de denuncia y no la mala madre, ¿no? La madre maldita, ¿no? Las mujeres malvadas que pretenden perseguir a los pobres varones, padres maravillosos a quienes de golpe sus hijos y sus hijas denuncian por un delito tan aberrante. Y las profesionales, por ejemplo, las profesionales de la psicología que hacen el trabajo de entrevistar y de leer los signos, los síntomas, de escuchar esos relatos, son fundamentales para poder probar. Por eso hoy están siendo contradenunciados. Por eso hoy en la ciudad de Rosario se persigue a las profesionales
que aportan pruebas, que no determinan. Siempre es el juez el que valora las pruebas, pero hoy son denunciadas y perseguidas y difamadas como si fueran delincuentes, y los delincuentes son los que están del otro lado. Los delincuentes son aquellos que cometen este tipo de delitos aberrantes contra las niñas, los niños y los adolescentes. Y el proyecto, en el mismo sentido, va el proyecto de la senadora Lozada. Es un proyecto realmente terrible que busca criminalizar a las personas que denuncian, que en su mayoría son mujeres, son las madres cuidadoras, son las profesionales, son las trabajadoras sociales que advierten, que están en contacto y que denuncian. Y lo que se pretende es criminalizar, es asustar, es... En definitiva, todo esto lo que busca es que los chicos y las chicas que están sufriendo abuso no puedan denunciar. Esto es lo que se busca, que las mujeres que sufren violencia no puedan denunciar. Este es el profundo cometido de toda esta campaña de denuncias falsas, de este proyecto de la senadora Lozada, que busca frenar esto que ha empezado, el abuso sexual infantil, que es tan acallado, que se sabe que es un delito que se denuncia muy, muy poco. Una encuesta de victimización del INDEC del año 2017 dio como resultado que la enorme cantidad, 9 de cada 10 víctimas de algún tipo de ofensa sexual no habían denunciado por desconfianza en el sistema, porque no piensan que no les van a creer, porque sienten vergüenza, porque se sienten culpables en parte, porque esto es lo que el abusador instala en la nena, que ella de alguna manera lo provocó o lo consintió y entonces siente culpa. Y entonces, o sea, en realidad el problema del abuso sexual infantil es que se denuncia muy poco. No que se denuncia mucho, se denuncia muy poco y es muy difícil probarlo, y a veces es muy tortuoso y muy duro el proceso judicial, y la justicia no ha hecho lo suficiente, y el Estado provincial y el Estado municipal no hacen lo suficiente para alentar las denuncias y acompañar a las víctimas en todo el proceso. Entonces, esto es lo que hoy queremos aclarar a la población, que el abuso sexual existe, que es un delito muy masivo, muy grave, que se denuncia muy poco, y que el proyecto de la senadora Lozada es una aberración que pretende silenciar a las niñas y a los niños víctimas de abuso. Muchísimas gracias por este espacio. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Desde Radio La Hormiga y la Biblioteca Popular Pocho Leprati sumamos nuestra preocupación por esta grave campaña de desinformación pública que busca deslegitimar las denuncias de abuso, garantizar la impunidad de agresores y perseguir a profesionales que acompañan a niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual en la infancia es estructural y negarla solo desprotege a quienes más nos necesitan. Defender las niñeces es una responsabilidad colectiva.